Bien, la semana dentro de la lógica de que conlleva perder un partido y perder un partido importante para el club y para todo el mundo como es el derbi, pero bueno, con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo que estaba en nuestra mano para ganar el partido. No se hizo, por lo que comenté también en el postpartido. Creo que dominamos muchas facetas del juego, fuimos superiores en muchas facetas del juego, pero el Avilés fue mejor en las áreas y se llevó el partido. Eso es obvio y es también justo. Entonces, bueno, creo que hay que pasar página, ser estables. Llevo toda la temporada diciéndolo, en la derrota, en la victoria, en las rachas buenas, en las rachas malas, en las dinámicas, y creo que es lo que he intentado transmitir esta semana. Estabilidad, creer en el proceso, en lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo bien, e ir a Coruxo pues sabiendo que fuera de casa estamos teniendo buenos números y vamos a intentar pues acabar con esa mala dinámica logrando los 3 puntos ahí en Ovao. Sí, puede parecer extraño, ¿no?, y lógico el hecho de tener o de haber conseguido más puntos fuera de casa que en casa, de haber encajado más goles en casa que fuera, pero bueno, creo que dándole una vuelta se puede entender y tiene su lógica, ¿no? Al final, pues jugando en casa, el equipo local siempre está un poco más obligado a exponer más que cuando juegas como visitante, y nosotros pues hemos tenido contextos de partido como visitante en los que hemos dejado o hemos dado la pelota al rival. Nosotros hemos defendido más en bloques medios, bloques bajos, y al final pues es difícil atacar a cualquier equipo que defiende en alturas bajas, ¿no? Ya lo vimos, nos pasó esta semana nosotros contra el Avilés, que nos costó mucho atacarles la segunda parte cuando ellos pues dan un paso atrás y meten una línea de 5 o descienden a la altura del bloque, ¿no? Entonces, creo que nosotros fuera de casa estamos encontrándonos cómodos. Sí que es verdad que no puedes salir fuera de casa únicamente a defender el resultado, porque cuando sales a empatar solo tienes 2 opciones, empatar o perder. Entonces, la idea nuestra fuera de casa todos los partidos es salir a ganar, más si cabe pues en esta situación en la que yo creo que una victoria contra el Coruxo pues nos volvería a dar ese colchón del que estamos disfrutando todas estas jornadas hasta el momento. Recuerdos bonitos porque ese día se ganó, pero siendo consciente de que era una situación complicada y que el contexto a día de hoy es totalmente distinto, ¿no? Creo que queda más en anécdota que en otra cosa. Si es verdad que pues recordar ese día por ser el primero, digamos, que ejercí como entrenador, pero ya te digo, una situación totalmente distinta, fuera de contexto, que al final pues por suerte salió bien con la llegada del míster y logramos salvar la categoría. Y lo que te digo, más allá del bonito recuerdo, pues ser conscientes de que la situación y el contexto de este partido es totalmente distinto. Vamos a ver, al final cada partido, cada rival te exige unas cosas y nosotros buscamos pues encontrar esas ventajas que nos puede dar sobre el rival las distintas estructuras, ¿no? Entonces, veremos. Creo que lo que nos va a demandar el Coruxo no va a ser lo mismo que lo que nos exigió el Avilés este sábado aquí en casa. Entonces, todavía nos quedan sesiones por delante y barajaremos si mantener esa estructura, si volver a la línea de 4, porque ellos al final los últimos partidos están jugando con 2 puntas. Veremos si lo más ventajoso para nosotros también un poco analizándolos a ellos, también siendo conscientes que tenemos que estar pendientes de nosotros, preocupados por nosotros, porque creo que nosotros, independientemente del esquema o del dibujo que saquemos, si hacemos las cosas bien, si somos valientes, creo que tenemos muchas opciones de ganar.